Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la directiva de la rama de neonatología, especialmente al doctor Miranda y la doctora Carolina Méndez, por la invitación para la reunión de hoy día. Vamos a hablar sobre un tema bastante controversial y que se hace en pocas partes del mundo, pero una de las partes del mundo que se hace es en Chile. Así que vamos a ver qué es lo que dice la evidencia. La oximetría de pulso mide, como ustedes saben, constantemente la oxigenación, se puede mantener por día o semana, es una de las grandes ventajas. Es segura, precisa y confiable, detectando rápidamente cambios en la oxigenación del paciente. Es un método no invasivo, fácil de aplicar y de usar, no requiere calibración previa. Tiene la gran ventaja que evita la extracción de sangre y evita el dolor en el recién nacido, y es un instrumento en este momento fácil, asequible para su adquisición, no es de alto costo. El inventor de este magnífico instrumento es el doctor Takuo Aoyagi, que es un ingeniero eléctrico japonés que inventó el oxímetro hace 51 años atrás, el año 1972, y que por este premio recibió en el año 50 y tanto, que tengo tapado, en el año 2015, recibió un premio, digamos, el premio a la innovación en la tecnología del el cuidado general sanitario. Así que recuerden que es un japonés el que inventó el oxímetro de pulso, que lo usamos ampliamente en todas partes del mundo. La oximetría de pulso es un método validado, seguro y frecuentemente usado para la detección de la hipoxemia crónica o la hipoxemia intermitente tanto en pacientes recién nacidos como pediátricos o incluso adultos. El valor entregado por el oxímetro de pulso se debe evaluar según los antecedentes de cada paciente. La saturometría se puede alterar por diversas causas y eso hay que tenerlo siempre presente. Apnea, por ejemplo, dolor si presenta el paciente, obviamente si está llorando el niño, por ejemplo, si tiene anemia también podría ser una anemia importante, si hay hipertensión pulmonar, si estamos en presencia de un episodio de reflujo gastroesofágico, obviamente si hay enfermedad respiratoria aguda o crónica del paciente. La oximetría de pulso se usa en general en todas las UCI neonatales para evaluar el estado cardiorrespiratorio del neonato, y prácticamente en este momento en Chile, en casi todas las partes del mundo, los países desarrollados y en vía de desarrollo, los niños están saturándose hasta el alta, cuando están en el cuidado mínimo. La saturometría continua nocturna se usa en algunos centros para determinar la fracción inspirada de oxígeno necesaria en un recién nacido con displasia moderada o severa previo al alto. Los recién nacidos de pretérmino presentan episodios intermitentes de saturación cuya interpretación clínica aún se desconocen. La interpretación de la saturometría continua nocturna es compleja, porque aún no hay guías clínicas de cómo evaluar los trazados de esta. Al estar alterada una saturometría continua nocturna, no significa necesariamente que el recién nacido requiera oxígeno suplementario. Aún no hay consenso sobre qué factores pueden afectar una saturometría en un recién nacido de pretérmino, y algunos trabajos de saturometría continua nocturna no describen si el recién nacido estaba vigil o durmiendo o si se estaba alimentando. Parte de la literatura disponible hasta ahora es limitada, no es contemporánea mucho de ella, y sí la tecnología moderna máximo. Y por lo tanto las recomendaciones tienen bajo nivel de evidencia. Ahí está la referencia. Factores que pueden influir en una saturometría. Alterar una saturometría. La alimentación del recién nacido, y eso está en duda. Les voy a mostrar un par de estudios que demuestran que realmente la alimentación no estaría influyendo. El sueño activo o pasivo, sobre todo el sueño REM, cuando está llorando o tiene apnea, o episodios de apnea al recién nacido, obviamente, probablemente cuando el niño está defecando pudiera tener alteración la saturometría, producir algún episodio de hipoxemia. Cuando hay cualquier tipo de movimiento incoordinado o coordinado del recién nacido también puede alterarse. También si hay respiración periódica del recién nacido. Cuando no hay una ubicación correcta al sensor o no está tomando o no está sensando bien, puede ser un motivo también de un artefacto y que tenga alteración. O también depende del oxímetro de pulso utilizado. O sea, hay modelos muy antiguos, realmente a veces no detectan bien la señal y pueden alterarse el resultado. Recuerden ustedes siempre que la curva de saturación de la hemoglobina tiene una S itálica, pero uno de repente puede estar saturando 100% y tener una PO2, porque después se hace plana, después del 97-98%, se hace plana y puede tener una PO2 de 200-300 ml.
Por eso que nunca un recién nacido que está recibiendo oxígeno debería estar más allá de 96%, porque más allá puede estar con una PO2 muy alta, y todos sabemos la toxicidad del oxígeno a nivel del ojo, del pulmón y del cerebro. Y todo el estrés oxidativo que condiciona al niño si le estamos dando más cantidad de oxígeno del necesario. El último protocolo de manejo del MinSal del 2012, ¿cuál es el nivel de evidencia y las recomendaciones para dar de alta a un prematuro? Que la edad gestacional corregida sea mayor de 34 semanas, el peso mayor de 1.500 gramos, que el niño esté subiendo de peso mayor de 15 gramos por kilo en los últimos 5 días previo al alta, que estemos regulando bien en una cuna 25 gramos, que se alimente por succión con un chupete el 100% del volumen, que esté sin apnea los 8 días anteriores, que tenga ojalá el elixine suspendido o la cafeína suspendida por una semana. Y hay una cápita que dice el oxígeno suspendido en las últimas 72 horas con saturometría normal si requirió oxígeno hasta los 3 días previos. O sea, se está refiriendo a niños con displasia que estaban con oxígeno pero que se suspendieron previamente a lo menos 72 horas antes. En caso de oxígeno domiciliario, ver criterios de displasia que es diferente. ¿Cuáles fueron las recomendaciones desde el año 2004 que entró la saturometría en Chile a través de un taller en Jagüel? Y este taller en Jagüel se fue en un grupo reducido de neonatólogos, broncopulmonares y kinesiólogos respiratorios. Dijeron que un registro de saturometría continua de lo menos 8 a 12 horas nocturna estaba normal cuando tenía un promedio de saturación entre 90 y 95. Lleva a ver que el promedio de saturación generalmente alrededor de 95 más a nivel del mar, no 90-95. En normal, cuando hay hasta un 10% de saturación es bajo 90, o sea, es alto. En un registro de 10 horas, 10% de saturación quiere decir que está una hora exactamente bajo 90. Y eso claramente no es adecuado, es mucho, hasta un 10%. Después dice hasta un 5% con saturaciones bajo 85. Eso también es enorme, bajo 5%, bajo 85, eso está claramente hipóxico. Recuerden ustedes que el estudio de Soport y el BOOST 2, los niños que saturaron entre 85 y 89%, ese grupo tuvo mayor mortalidad. Así que imagínense, estar saturando en un registro de 10 horas, 30 minutos, bajo 85, hasta un 4% sería normal. Claramente eso no es normal. Así que esas son también cosas que habría que cambiar. Ningún evento de saturación menor a 80%, dice, por más de 20 segundos, y vamos a ver que esta es la piedra angular y este es el problema que tenemos. Porque generalmente en un registro de 10-12 horas hay algún evento que baja de 80% a 70, 75 por más de 20 segundos. Pero eso, la pregunta es, ¿tiene importancia realmente? Y dieron una frecuencia muy acotada, entre 120 y 160 por minuto, que debería ser como normal, en circunstancias que todos sabemos que la frecuencia del niño es entre 100 y 180. Yo he conversado con todos los cardiólogos acá de Concepción y todos dicen entre 100 y 180, o algunos dicen entre 100 y 200. O sea, ese término de frecuencia cardíaca también está normal, a pesar que no se toma en cuenta y no lo estamos tomando en cuenta en el registro. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un niño que nosotros tenemos de saturometría, un recién nacido de término adecuado de 1.040 gramos, que pesó 28, de edad gestacional 28 semanas, que la edad postmenstrual de 36 semanas se le efectuó la saturometría, debió haberse efectuado antes, pero bueno, ahí fue cuando se efectuó con 1 kilo, 2 kilos, 390. Tenía 56 de días postnatales. Y el informe de la saturometría nocturna fue alterada porque tenía 3 episodios de saturación menor de 80 por más de 20 segundos. Vean el tiempo de PCO2 menos de 90 en este trazado, 0,8. Y las pautas dan que se puede estar hasta un 10% bajo. No tenemos aquí el registro bajo 85, no da este software. ¿Cuáles eran los episodios alterados? Estos 3 episodios. Este episodio de las 23 horas, que de 99 bajó a 72 durante un tiempo de 1 minuto. La frecuencia cardíaca aquí empezó como baja, una bradicardia, después se normalizó. Y el otro estaba en 100, bajó a 73, con una frecuencia también bradicardia inicialmente, después subió a 140. Y el otro episodio, muy cercano uno de otro, estaba en 100 inicialmente la saturación al comienzo y bajó a 70, y con una frecuencia cardíaca normal. Por esos 3 episodios, esta saturometría fue informada como normal.
perdón, como alterado. Se esperó una semana para ver si maduraba el niño, entre comillas, maduraba, y tenía una nueva saturnometría. Y vean ustedes lo que ocurrió con este mismo niño. El mismo niño, que ya en vez de pesar 2 kilos 500 y tanto, pesa 2 kilos 750, pues está subiendo de peso, ya tiene 37 semanas, corregía, no 36. Vean primero que todo, el tiempo de SO2 bajo 90, que antes era de 0,8, subió a 5,9%. O sea, esperamos una semana y tiene más tiempo bajo 90, 5,9. Que está normal porque puede ser hasta un 10% según las normas. El promedio de CPO2, que antes estaba en 98, ahora bajó también a 95. Y también presentó episodios, ¿no es cierto?, de saturnometría bajo 80% por más de 20 segundos. Este es uno. Vean ustedes que está en 98 inicial, baja a 78. La frecuencia cardíaca no se modifica, está absolutamente normal, durante un periodo de 56 segundos. Y finalmente, ya, yo te cuento la novedad, ya. Y al término del registro ya, también tuvo 2 episodios de saturnometría muy poquitito, de 100 bajó a 77, con una frecuencia cardíaca entre 140 y 190, y de 89 bajó a 79, o sea, un punto. Durante justo 20 segundos se considera normal. Y por lo tanto se consideró también que estaba alterada esta saturnometría. Se solicitó 3 días después una poligrafía cuyo resultado es normal. O sea, lo que les quiero mostrar es que esta saturnometría en general está normal en base a todos los parámetros, solamente que en un periodo de más de 10 horas tuvo 3 episodios de bajo 80% por más de 20 segundos. ¿Tendrá importancia eso si la frecuencia cardíaca del niño es normal? Lo dejo para la discusión. ¿Cuál es el nivel de evidencia actual sobre la utilidad del uso de la saturnometría continua nocturna previo al alta de los recién nacidos de muy bajo peso? ¿Cuáles son las indicaciones de saturnometría continua en recién nacidos en general, según estos autores? ¿Para discontinuar el oxígeno o para titular en un caso de displasia o de otra patología del recién nacido? En recién nacidos con posibles alteraciones del centro respiratorio, o sea, que tengan algún episodio de apnea o que estén haciendo respiración periódica más allá de lo habitual, etc. El uso tradicional para determinar requerimientos de oxígeno en recién nacidos de muy bajo peso con displasia. Para detectar posibles episodios de hipoxemia persistente y o intermitente. Y alternativa para evaluar trastornos respiratorios del sueño. Incluso los que están dedicados a sueño, sí, lo están usando de alguna forma para ver que a veces en el sueño se altera un poco la saturnometría. Este es un trabajo de Richard Marte, que era uno de los autores a nivel mundial que más ha trabajado con oxigenación. Es una cohorte 70, estoy seguro que la mayoría de ustedes lo han leído. Dice, los episodios de hipoxemia intermitente tienen algún problema. Hay una cohorte de 79 recién nacidos de extremo bajo peso, o sea, menor de 1000 gramos, entre 24 y 28 semanas de edad gestacional. Y él midió en forma constante la saturnometría continua desde el día 1 de vida hasta el 8 de vida postnatal, o sea, las primeras 2 meses de vida. ¿Qué fue lo que encontró? Que él vio un montón de eventos de hipoxia, ¿no es cierto?, de hipoxemia, que eran pocos durante la primera semana, alrededor de 70, y que aumentaron de forma significativa hasta la semana 4 de vida postnatal, hasta llegar a 600. Y ahí se mantiene entre la semana 4 y 5, más o menos 600, y después disminuye, pero disminuye levemente, porque en la semana 8 de vida, o sea, los 2 meses de vida, todavía tenían más de 400 episodios, hacen los niños estos prematuros, episodios de hipoxemia. No están bien definidos los episodios porque dicen que tenían episodios hasta de 3 minutos de duración, otros de tantos segundos. Así que queda este trabajo que la mención que los niños prematuros, y mientras más prematuros son, más episodios de hipoxemia hacen durante el transcurso de su vida postnatal. ¿Cuáles son algunos comentarios de este estudio? Dice, si bien la frecuencia de los episodios intermitentes de hipoxemia o saturación se han identificado, no está claro si representa una fuente de morbilidad aguda o crónica para el recién nacido. Existe acuerdo generalizado de que la apnea y la ventilación ineficaz son los principales encadenantes de los eventos de hipoxia intermitente. Es posible que los episodios de hipoxia, reoxigenación, establezcan o promuevan una cascada proinflamatoria prooxidante con efectos adversos en múltiples órganos y sistemas. Incluso los episodios de hipoxia regeneración, cuando son mantenidos, el doctor Julian Di Fiore demostró que aumenta la retinopatía severa del recién nacido.
Es necesaria una mayor comprensión de la fisiopatología subyacente a fin de proporcionar una base para la prevención o el tratamiento de estos episodios, ya sea con oxígeno suplementario o tratamiento farmacológico agresivo con santinas. ¿Qué es lo que propone el doctor Richard Martin en cuanto a estos episodios de hipoxemia? Posibles morbilidades que pueden ser morbilidades agudas, como una retinopatía del prematuro. Podríamos incluir también una displasia ahí. Inestabilidad respiratoria, desorden durante el dormir o desorden durante la respiración, o sea, tener más respiración periódica, por ejemplo. Pueden producirse alteraciones del crecimiento y alteraciones en la regulación cardiovascular, y lo más grave podría ser una alteración en el neurodesarrollo a futuro. Pero nada de eso está totalmente comprobado, salvo que probablemente en la retinopatía, como les decía, que episodios constantes de hipoxemia, mientras más frecuentes y profundos son, favorecen una retinopatía más seria. Aquí hay un organigrama también que explicó la doctora Julian Di Fiori, que tiene muchos papers con el doctor Richard Martin, y ella distribuye esta hipoxemia intermitente que puede ser severa o leve. Cuando hay una hipoxemia severa, que tampoco la define muy bien, pueden producirse, ¿no es cierto?, desbalance de neurotransmisores a nivel cerebral, con todo lo que ello implica, inflamación en general de los sistemas, y dar paso a sustancias reactivas que son oxidantes para todo el organismo, y eso claramente es malo, y pueden tener estos niños un pobre pronóstico. Cuando estas hipoxemias son leves, y eso es lo que tenemos que no está bien claro, qué es lo que son leves. Algunos episodios, por ejemplo, bajo 20 segundos por medio minuto o por 45 segundos, etc. Y ahí podría haber una respuesta adaptativa que podría alterar el crecimiento, algunos factores tróficos, y es poco claro el outcome. No se sabe bien si eso pudiera tener alguna importancia. La doctora Grace Wellington publicó esto hace poco. Dice: oximetría para los recién nacidos de término antes del alta. ¿Cuál es actualmente la práctica en Nueva Zelanda y Australia? Les digo de paso de partida que esta cetometría continua nocturna en general no se usa en Sudamérica. Yo lo he conversado con la mayoría de la gente del Neocosur, que tenemos unidades de Paraguay, Uruguay, Perú, Argentina, Chile. Solamente se está usando en Chile. No se usa en Norteamérica, y en Europa en general no se usa. Yo tengo un becado en este momento que está pasando con el doctor Giovanni Lista en Milán, y no lo usan prácticamente en ninguna parte de Italia. Le dijo el doctor Lista que en Ancona, en Italia, había un doctor que de repente usaba esta cetometría en casos de displasia broncopulmonar severa. Pero en general no se usa. Pero ¿dónde se usa en algunas partes fuera de Chile? En Nueva Zelanda y Australia. Y quiso ver entonces, la doctora Grace Wellington hizo una encuesta con 27 unidades neonatales. 27 le contestaron. Mandó esta encuesta a alrededor de 80 unidades neonatales de Nueva Zelanda y Australia. ¿Y cuál fue la indicación de estas unidades para hacer oximetría nocturna? Cuando había que titular oxígeno para niños estaban con oxígeno, tenían que irse a la casa. En eso, estas unidades que hacen cetometría, que no hacen todas, en eso al 100%. Cuando había una preocupación clínica que no está bien definida en el paper, niños, digamos, que a lo mejor están haciendo apneas subhintrantes, niños que no se ven bien, etcétera, etcétera, también hay el 90%. Niños con displasia broncopulmonar, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros, un 67%, pero no todos, ustedes ven, 2/3 aproximadamente nomás. Niños con hipertensión pulmonar persistente, ellos en este grupo en Nueva Zelanda y Australia le están haciendo en 1/3 de los pacientes, 33%, pero ven a los niños menores de 32 semanas en un 10%, y los más pequeños, menores de 28%, prácticamente un 5%. Ningún niño que sea prematuro menor de 37 semanas y que tenga más de 32 semanas. Por lo tanto, solo el 15%, 3 de 20 de estas unidades encuestadas que respondieron, incluyeron en su reporte el número de eventos con bradicardia. Todo lo demás no indican la bradicardia. Lo mismo que estamos haciendo nosotros, no nos está importando la bradicardia, y probablemente eso es muy importante y debemos tomarlo en consideración. Y las definiciones de bradicardia incluso fueron diferentes. En unos consideraron bradicardia menor de 80 latidos por minuto,
o en otros consideraban bradicardia menor de 90 latidos por minuto y un cambio en 6 latidos por minuto por más de 8 segundos en ese paciente. Y se recomienda programar el oxímetro con un tiempo promedio bajo, entre 2 y 4 segundos, y esa programación algunos lo hacen entre 4 y 6, tampoco era una cosa uniforme en Australia y Nueva Zelanda. ¿Qué otras cosas se informaron o se concluyen un poco con este trabajo de la doctora Wellington? Este estudio encontró una variación considerable en la forma en que se realiza la oximetría continua, en la forma en que se informa y también se interpreta. O sea, no hay una uniformidad. Ninguna de las unidades encuestadas realizan rutinariamente saturometría continua al alta para todos los recién nacidos prematuros, como les mostraba, y un 20% de estas no realizan nunca saturometría continua previa al alta. O sea, de las encuestadas, un quinto, un 20% nunca realiza saturometría. En las unidades que se realizan oximetrías continuas previa al alta, los candidatos son los recién nacidos prematuros que están recibiendo oxígeno suplementario. Como ya lo vimos en eso, en las que usan oximetría, en este tipo de niños lo usan el 100%. Se requiere, dicen los autores, más investigación antes de que se pueda determinar completamente qué es una oximetría normal en recién nacidos prematuros antes del alta y quiénes se beneficiarían de esta. No se menciona la apnea del prematuro como subsidiaria de una oximetría continua previa al alta. O sea, la apnea no debe estudiarse a través de una satometría. La apnea debe estudiarse, bueno, debe darse santina, probablemente cafeína, medir niveles, y probablemente si siguen con apnea hacer una poligrafía, una polisonografía. Este es el estudio de Arigopal y colaboradores, y que el objetivo fue establecer rangos de referencia de saturometría en recién nacidos prematuros sanos. Utilizó un número pequeño, 43 recién nacidos prematuros, 17 varones y 26 mujeres, que estuvieron en ventilación mecánica muy corto tiempo, menos de 6 horas, con oxígeno suplementario en menos de 48 horas, que estaban con respiración espontánea en el momento del examen, y que tenían una edad gestacional que no eran tan prematuros como ustedes pueden ver, entre 29 y 36 semanas. Y la edad promedio de la saturometría fue de 14 días. ¿Qué encontró él en estos 43 recién nacidos? El promedio ni siquiera fue muy largo, 41,1 horas, el rango fue entre 3 horas y media y 6 horas y media. No se usó el máximo, sino se usó el NERCOR, el oxímetro NERCOR. Una frecuencia cardíaca media fue de 150, pero ustedes ven el rango 116 a 168, o sea, se corren los rangos que dan como normal, 120 a 160, que claramente eso no está correcto, lo que están diciendo nuestras pautas. La SPO2 media fue de 95%, el rango fue entre 92 y 99. Y el porcentaje de tiempo saturando a los niños bajo 85 en 1%. Nosotros aceptamos hasta un 5%, lo que claramente eso no está bien tampoco. Y el porcentaje de tiempo saturando entre 85 y 90, o bajo 90 si ustedes quieren, solamente el 2%. Nosotros hicimos un estudio con el doctor Centeno, tratando de ver los niños que tenían trastorno respiratorio y presentaban apnea, para comparar la saturometría continua nocturna con la poligrafía. La poligrafía tiene la ventaja que tiene 5 canales, ¿no es cierto? Tiene una banda torácica, tiene un termistor de temperatura y tiene un flujo, un neumatocógrafo de flujo que permite ver cuando el niño está respirando y nos permite diferenciar si estamos en apnea mixta, en apnea obstructiva, etcétera, o una apnea central. Y ustedes pueden ver aquí, somos 40 recién nacidos, de los cuales el 80% de los prematuros los recién nacidos eran prematuros. Esta es la saturación promedio, pero esto es lo más importante. Esto es la poligrafía, ¿no es cierto?, que tiene una banda torácica, tiene un test mixto, o sea, tiene 5 canales mucho más precisa y mucho más completa que una simple saturometría que tiene oxigenación y frecuencia cardíaca. Y ustedes ven que los resultados que nosotros vimos en estos niños que tenían apnea durante el sueño, encontramos que saturometría continua de los 40, 15 estaban alteradas, pero cuando se hicieron en forma simultánea las poligrafías solamente 6, y esa diferencia es estadísticamente significativa. El número de saturaciones bajo 80 por más de 20 segundos prácticamente fue 0,005 en los niños con poligrafía. En cambio, esta fue 1,2 eventos por hora en los niños que tenían saturometría alterada, y esa diferencia es estadísticamente significativa. Al ver el rendimiento de la saturometría comparado, ¿no es cierto?, con la poligrafía, vemos que tiene una sensibilidad al 100%, o sea, cuando la saturometría está normal, realmente el niño no tiene nada, está normal.
La especificidad es solamente un 74%. Pero aquí está el problema. El valor predictivo positivo de un 40% quiere decir que las saturometrías están dando falsos positivos en un porcentaje más allá del 50% y eso es muy alto. Y el valor predictivo negativo es 100%, o sea, cuando sale una saturometría continua que está normal, con todos los parámetros de acuerdo a nuestros ítems, eso quiere decir que el niño no tendría ningún problema. Las conclusiones de este estudio dijimos que los recién nacidos estudiados, la saturometría continua presenta un bajo valor predictivo positivo, o sea, recuerden, un 40% da falsos positivos. Un examen de saturometría continua normal descarta la posibilidad de una alteración respiratoria, o sea, un valor predictivo negativo 100%. Se sugiere utilizar la SpO2 continua nocturna solo como método de tamizaje en recién nacidos con sospecha de apnea durante el sueño. Eso fue lo que nosotros concluimos. Sospecha de apnea, pero solamente durante el sueño. Y una SpO2 continua nocturna alterada debe complementarse con una polografía para confirmar diagnóstico, que es un poco lo que estamos haciendo ahora. Este es un estudio en que demuestra cuando los niños están durmiendo, los niños con displasia versus los niños sin displasia. Y usted ve que los niños con displasia, que eran con displasia moderada o severa, que no estaban recibiendo oxígeno, durante el sueño baja el promedio de saturometría, es de 90%. Si le agregamos un poquito de 0,5 litros por minuto de oxígeno, esta llega más o menos a 95%, semejando a la saturometría que tiene durante el sueño los niños que no son displásicos. Todos estos niños son prematuros, 95%. Por lo tanto, claro, los niños con displasia probablemente bajan y eso es lo que uno ve, y si se toma una saturometría nocturna van a salir alteradas. Y ahí es cuando algunos respirólogos o algunos neonatólogos le indican oxígeno. Este es un estudio muy interesante de Ramsés hecho en oximetría de pacientes adultos. El objetivo fue describir la interpretación de los médicos acerca de 3 trazados que le presentaron de oximetría nocturna en pacientes adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con EPOC, y o trastornos respiratorios que presentaron estos pacientes durante el sueño, apnea fundamentalmente durante el sueño. Eran 41 médicos broncopulmonares de adultos que participaron en contestar estas preguntas. Las preguntas frente a 3 trazados que le mostraron. Los resultados fueron un amplio rango de opiniones respecto a los 3 trazados de saturometría continua nocturna. 41 médicos especialistas, recalco esto, proporcionaron 35 opiniones diferentes de cuándo debería suplementarse con oxígeno nocturno estos pacientes. La conclusión de este estudio, que ya se lo voy a mostrar un poquito más adelante, es que la amplia variación de la interpretación médica respecto al uso y la utilidad de la saturometría continua nocturna en pacientes adultos, recalco esto, que tienen una saturometría mucho más estable que un prematuro que usamos nosotros, obliga a preguntarse respecto a su utilidad y la necesidad de una interpretación más estandarizada. Este era el primer trazado. Usted ve la saturometría de 90, tiene aquí unos descensos, que parece ahí, eso no, porque eso es un artefacto. Desciende, ni siquiera toca el 80, queda haciendo un poquitito más, pero se mantiene en general sobre 90 la saturometría de este paciente, con algunos descensos, como ustedes ven, no está claro cuánto tiempo desciende de 90%. Este es el otro trazado de saturometría, que está en 90, pasadito 90, pero tiene claramente bajo 90 aquí durante prácticamente una hora. Este es un trazado claramente que uno puede decir, hay una alteración aquí, este paciente adulto necesita oxígeno porque aquí está como una hora con bajo 90, y eso probablemente no sea normal si está a nivel del mar. Y este es el tercer trazado de la saturometría continua, ustedes ven, está con 95, ahí baja hasta 85 por un tiempo, y ahí también baja, pero en general se mantiene sobre 90. ¿Qué opinan sobre esto los autores? Recomendaciones de los expertos. Ustedes ven que en la saturometría 1 y 3, en los trazados que les mostré, opinan que hay que hacer una polisonografía antes de tomar cualquier resolución. En cambio, en el estudio 2, que tenía, ¿se acuerdan ustedes, como una hora bajo 90? Opinan que hay que darle oxígeno durante la noche, porque presentaría ahí hipoxemia mantenida. Otros, incluso algunos ponen que no hay que hacer nada, más o menos en un 5 a 10%. ¿Cuál era, para ellos, para estos médicos, cuál fue la información más relevante que les dio los trazados de saturometría continua?
Para el 50%, lo más importante fue el porcentaje de tiempo que estuvo bajo 90, la saturometría. O también es importante que a veces nosotros no tomamos en cuenta es la forma de la onda de la saturometría. Pero el 40%, y lo recalco aquí en rojo, encontró importante cuál era la frecuencia cardíaca que se la mostraron. Y es una cosa que nosotros tomamos en cuenta y que debemos tomar en cuenta, la frecuencia cardíaca. Porque si baja la saturnometría, pero la frecuencia cardíaca no se modifica, probablemente ese episodio de hipoxemia no tenga mayor importancia. En cambio, si se baja la saturnometría o aumenta la saturnometría, quiere decir que los quimiorreceptores aórticos y carotídeos están sensando que hay una baja de oxígeno y aumenta, digamos, la frecuencia tanto respiratoria como cardíaca, para tratar de compensar esta baja de la oxigenación y mantener una buena oxigenación a nivel cerebral, que es lo importante. La discusión del oxígeno. Los participantes expresaron negativas opiniones en la utilidad de esta oximetría nocturna, de acuerdo a los niveles. Primero, ellos están conscientes que esta interpretación de este test es muy subjetivo, extremadamente subjetivo, y que no está propiamente validado o estandarizado. Estoy hablando de pacientes adultos, imagínense el niño. El problema con este test, dice uno, es que está disponible, pero no sabemos qué podemos hacer con él. Y la variabilidad en la interpretación de los médicos y el uso de la oximetría nocturna descrita en este estudio sugiere que este test no es efectivo en la práctica general, y en general los adultos, los broncopulmonares, no lo están usando porque no saben cómo interpretarlo realmente, o la interpretación es muy disímil entre un especialista y otro. Nosotros quisimos ver qué es lo que estaba pasando nosotros con la implementación de esta saturnometría nocturna en todos los niños prematuros a partir del año 2015. Evaluamos el impacto de la realización de esta saturnometría continua en recién nacidos de muy bajo peso en relación a la comorbilidad tardía, al peso del alta y los días de hospitalización. En 2 años que estudiamos con el doctor Marinois, fueron 215 recién nacidos, se descartaron 13 porque se trasladaron antes de tiempo 6 niños, y en 7 niños habían datos incompletos. Así que trabajamos con una cohorte de 202 pacientes que vimos todas las variables habituales, edad, peso, FIO2 máximo, duración de la hospitalización, comorbilidad posterior a los 2 kilos, etcétera, etcétera. ¿Y qué observamos? Aquí están los resultados principales de estos 202 recién nacidos con saturnometría alterada. La edad gestacional de los niños al nacer, 29 semanas. El peso de nacimiento promedio, 1134. El peso al alta, que debería ser de 2 kilos, era de 2 kilos 643, esperando la saturnometría hasta que resultara normal. De hospitalización 67 días, con un rango entre 25 y 175. Días de hospitalizaciones posterior a los 2 kilos, cuando uno debería dar de alta al niño si está bien, 18,5 días, prácticamente 3 semanas más lo teníamos al servicio. Número de saturaciones por paciente, casi 2. El que hizo 1, porque ese niño, la saturnometría salió normal, o fue informada como normal. Y la perimetría nocturna, el rango fue de 96%. Recuerden ustedes que el rango decía entre 90 y 95, eso está malo. El rango tiene que ser en general sobre 95. A nivel del mar, 96%, ahí están los rangos, 93 a 99, y los pacientes que desarrollaron comorbilidad tardía fue 1/3 aproximadamente los niños, 63, 202, o el 31%. Y vimos qué pasa con la frecuencia cardíaca, el tipo, perdón, de alteración que encontramos. Vimos que el 85% de la alteración que tenían estos niños en la saturnometría, la única alteración, era que tenía una CPO2 menor de 81, al menos un episodio, bastaba con uno, menos de 80% por más de 20 segundos se consideraba alterada. Y solamente el 9% tenía una saturnometría más del 10% que bajaba durante el trazado por menos de 90%. Y sin alteración, solamente el 6% no. Pero vean esto lo importante, a mi modo, que no estamos considerando la frecuencia cardíaca y tenemos que considerarla. En este grupo de niños que salió saturnometría alterada, más de los 2/3, el 71% de la frecuencia cardíaca estaba normal, según los parámetros fijados para acá, que son 120 a 160, que no son los parámetros reales, porque la frecuencia normal es entre 100 y 180 al menos. Y en cambio, la frecuencia cardíaca estuvo alterada en un 29% solamente. ¿Cuál fue la diferencia de peso?
antes que empezáramos el año 2012 y 2013, cuando no estaba la satometría en nuestro horizonte en el hospital, y probablemente en todo Chile, estamos dando de alta con un promedio estos niños de muy bajo peso, con un peso promedio de 2 kilos, 260. Y después, cuando hicimos este estudio en 2016 o 2017, lo estamos dando de alta con un promedio de peso, en ese momento, de 2 kilos, 648. Y esa diferencia es estadísticamente significativa. O sea, están más tiempo en el hospital con todo lo que ello significa. ¿Qué es lo que significa? Que hay más comorbilidad tardía en estos niños. Definimos comorbilidad tardía cualquier patología desarrollada después de los 2 kilos de peso del niño, cuando debió haberse dado de alta. Un 30% de eso, o sea, un tercio aproximadamente, desarrolló comorbilidad tardía. ¿Cuál fue esta comorbilidad? Infecciones respiratorias alta y baja. Imagínense en este tiempo que estamos en pandemia de virus respiratorios esenciales y de influenza, sepsis tardía también, infecciones cutáneas locales, porque a veces se les seguían pidiendo exámenes y se infectaban a veces el sitio de punción y lo anemizaban los niños porque les seguíamos tomando exámenes. La conclusión de este estudio que fue presentado en el Congreso de Neonatología del 2018, fue que el mayor número de satometrías continuas previa al alta se asoció a mayor peso de recién nacido al alta y en aumento de los días de hospitalización, con todo lo que eso significa. Se observó una incidencia significativa de comorbilidad tardía, un 30% de estos niños. Posteriormente, con otros médicos hemos hecho un estudio para describir, digamos, cuáles son las alteraciones de la satometría realmente entre los años 2020 y 2021. También lo presentamos el año pasado en el Congreso de Neonatología. Aquí tienen ustedes las variables. Tenemos el promedio de la desviación estándar. La edad gestacional de estos niños era de 29 semanas, peso de nacimiento 1,336 kg. La saturación promedio nocturna es de un 96,5. O sea, esa es la saturación nocturna. Y el rango dice entre 90 y 95. Repito, eso está malo. La alteración más frecuente de SPO2 de la satometría fue una SPO2 menor de 80% por más de 20 segundos en el 91% de los casos. O sea, esa es la alteración, la piedra angular, el problema que tenemos. Y la alteración más de 10%, mayor de 10% que están menos del 90% saturando, 9,3, muy similar a lo que habíamos encontrado en el año 2016-2017. La duración promedio de eventos bajo 80 fue de 40 segundos y el rango fue entre 21 segundos y 104 segundos. El descenso promedio de la SP2 bajo 80 fue de 72,8. Ese fue el promedio. Recuerden que si bajo 80 por más de 20 segundos estaría alterada según las indicaciones. Y el rango fue que bajó el más chico, el más bajo, a 59 hasta 79. Miren esto, el peso del alta se nos subió a los niños de 3,72 kilos. O sea, en este momento estamos dando de alta a los niños no con 2 kilos y tanto como los dábamos en el año 2016-2017, sino que lo estamos dando con un peso mayor, 3 kilos, cuando deberíamos darlo con 2. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca de estos niños? El 91% de estos niños que tenían alterado, les repito, la mayoría, el 90% tenía alterado, que baja 90% por más de 20 segundos, tenía una frecuencia cardíaca normal. La pregunta es, si el niño tiene una frecuencia cardíaca, si el niño tiene un episodio de satometría, de episodio de hipoxemia, perdón, y si eso le afecta, debería cursar con taquicardia, porque para tratar de compensar el organismo la oxigenación a nivel cerebral. Nada de eso ocurre, la frecuencia cardíaca normal. Entonces, es probable que estos episodios de satometría bajo 20%, por más de 20 segundos, y si son 21 segundos, 30 segundos, pero la frecuencia cardíaca no se modifica, ni en más ni en menos, es probable que no esté repercutiendo. O sea, el organismo de ese niño no lo toma como en cuenta, en este caso los quimioreceptores aórticos y carotídeos, y no sensan y no producen aumento de la frecuencia, que debería ser la frecuencia cardíaca, y peor aún, no producen bradicardia. De estos 18, en el año 2022, vimos 18 recién nacidos con satometría normal, alterada, en el año 2021, perdón. Vean ustedes los parámetros. Estos estaban todos alterados, estos 18 niños. Tiempo con bajo 91%, muy bajo, 1,7. Este es el más alto, 6,7, 0,6, 1,3, 0,8. O sea, bajo realmente el 10% no viene a estar más allá de un 5%. La SP2 promedio también, vean ustedes, está todo sobre 95%, salvo ese que tiene 94,5%. Y las normas dicen
un promedio de saturometría entre 90 y 94. No. A nivel del mar, como están muchas de las ciudades de nosotros, debe estar sobre 95. La saturometría bajo 80 por más de 20 segundos, aquí están. 72 por 56 segundos, 73 por 56 segundos, aquí están, y eso se interpretó como normal. Pero vean la frecuencia cardíaca de estas que están alteradas. En general están normales, la frecuencia cardíaca. No hay ninguna con bradicardia. Para mí, personalmente, el único trazado que está alterado en este es el paciente 18, que tuvo un tiempo de SpO2 bajo 90 de 20%. O sea, 20% en un trazado de 10 horas, 2 horas. O sea, 120 minutos el niño estuvo saturando bajo 90%. Obviamente que eso está alterado. Y el promedio también de la saturación fue de 90,6 bajo y tuvo varios episodios. Uno, el mayor, fue de 68 durante 44 segundos, pero con una frecuencia cardíaca dentro de rangos normales, pero con una tendencia a la bradicardia. Ese probablemente es que nadie puede dudar que ese está realmente alterado, esa saturometría. También quisimos comparar en otro estudio con el doctor Castillo qué es lo que pasaba en niños que tenían una saturometría continua alterada y le hicimos 3 o 4 días después una poligrafía como indicación para poder darlo de alta. El objetivo entonces fue evaluar el rendimiento diagnóstico de la SpO2 en relación a la poligrafía en la pesquisa de hipoxemia persistente e intermitente. Se estudiaron 31 recién nacidos de muy bajo peso a quienes se les efectuó saturometría continua y luego de 3 días poligrafía. En 27 de estos 31 neonatos la saturometría continua nocturna resultó alterada, o sea, el 87%, lo mismo que hemos visto en los otros trabajos, alrededor del 90%. Al efectuar posteriormente la poligrafía, esta fue normal en el 85%. ¿Qué está indicando esto? La poligrafía es un examen mucho más completo y más exacto, que estamos dando falsos positivos. Por eso que el valor predictivo positivo es muy bajo. ¿Qué demostró esto? Que la sensibilidad de un 100%, especificidad de un 15%, el valor predictivo que antes era el trabajo que les mostré antes era de un 40%, ahora bajó más, a un 15%. O sea, hay más falsos negativos y el valor predictivo negativo sigue siendo un 100%. Y lo que es alarmante para mí es que los niños que lo estábamos dando al 2016-2017 con 2 kilos 640, ahora lo estamos dando de alta con 3 kilos, casi con 3 kilos 100 de peso. Entonces están más tiempo y más posibilidad que estén, digamos, tomándose alguna comorbilidad, que estén usando una sala cuna, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias de un niño con alta tardía, como lo estamos haciendo por la famosa saturometría? Que hay menor apego parental, y digo parental porque no solo basta el apego materno, sino el apego materno y paterno es importante, posible menor desarrollo psicomotor, falta de estímulo parental, aumento de la estadía hospitalaria con todo lo que eso conlleva, costos hospitalarios, mayor morbilidad en el niño, etc. Aumento de los costos hospitalarios, propensión a desarrollar diferentes morbilidades y menor aumento ponderal, porque como lo ha mostrado la doctora Mena y otros autores, los niños se desnutren en el hospital, siempre van a estar mejor en su casa. Este otro estudio de oxígeno del perfil de saturación en niños equivalente a término, o sea, cuando ya eran prematuros, cuando ya equivalían a 38 semanas de término, del doctor Rath, y comparar los perfiles de saturación antes del alta en recién nacidos de extremo bajo peso, 28 semanas equivalente a la edad de término a los 37 semanas. Un estudio prospectivo, pero fíjense, N, son siempre pequeños números, 15 recién nacidos. Y un grupo control de 15 recién nacidos de término estudiado. ¿Qué fue la conclusión? Que los niños que eran de pretérmino, que se estudiaron a término, cuando ya tenían 38 semanas, comparado con los niños de término, la saturometría, por ejemplo, SpO2 menor de 90, hacen más episodios, un 3%. En cambio, los otros hacen 0% bajo 90. Entre 85 y 89, 0% los niños de término, pero acá 1,5%, y bajo 80, aquí hacen 1% nomás, y acá 0%. O sea, los niños son significativamente diferentes. O sea, los niños prematuros, cuando se estudian con edad corregida a 38 semanas, o sea, como se comportan como de término, y se comparan con los de término, la saturometría está más baja, y eso estadísticamente es significativo.
La otra pregunta importante que uno tiene que hacerse, que está siempre en discusión, ¿disminuye la saturación de oxígeno en recién nacidos de pretérmino al alimentarse? Cuando se están alimentando obviamente por boca. Este es el trabajo también de Rath, que también estudió esto, y ustedes ven aquí los promedios de saturametría entre 96 y 100, entre 90 y 95, entre 85 y 89, 81, 84, menor de 80. Los pretérminos, cuando no se están alimentando, el porcentaje de tiempo que están con esa saturametría entre 96 y 100 es de un 74%. Post alimentación, 71%. Esa no hay diferencia significativa. Entre el rango 90-95 está en el 19%, y después el post alimentación un poco más, incluso el 20%. Entre 85 y 89, 3, 3,5, o sea, no habría ninguna diferencia. En los niños, digamos, cuando se están alimentando, no baja la saturametría. Y eso tiene bastante razón y tiene sentido, porque las succiones de oclusión cuando se está haciendo en forma adecuada es una cosa normal, no tiene por qué disminuir la saturametría. Este otro trabajo de Slocum, publicado en el Journal of Perinatology, que también quiso ver las alteraciones cardiopulmonares pre- y post-alimentación en 36 recién nacidos pretérminos. No eran tan pretérminos, entre 23 y 37, bueno, el rango era alto. Episodio de apnea mayor de 15 segundos, mayor de 10 segundos, mayor de 5, bradicardia y desaturaciones. Prealimentación, no hubo nada, apnea menor de 15 segundos. Post-alimentación, 0. Apnea más o segundo, 0 y 0 en ambos. Antes y después, más de 10 segundos. Apnea de más de 5 segundos, 7 episodios, 6 episodios post-alimentación, exactamente igual. Bradicardia menor de 80 latidos por minuto, 0 y 0. Y desaturaciones menor de 85 eventos por hora, 0 y 0. O sea, hay dos trabajos que muestran que realmente cuando el niño se está alimentando bien y sin problema, no tiene por qué bajar la saturametría y no habría para qué limpiarla en el trazado. Y de hecho nosotros no la estamos limpiando. Y finalmente, esto es un trabajo de la doctora Andrea Flynn, el uso de la oximetría nocturna en neonatos, que es lo que dice la literatura, en la revisión de la literatura. De 16 estudios que ella revisó, 7 se refirieron a oximetría nocturna en recién nacidos de términos sanos. O sea, no está tampoco lo que estamos haciendo nosotros, que son pretérminos. Coinciden en definir un rango de saturación normal de 92 a 98 y enseñar que periodos intermitentes de saturación bajo 90 pueden ser considerados normal. No hablan nada de cuánto tiempo, ese es el punto. Desaturaciones en recién nacidos de términos sanos serían esperables, por lo tanto una oximetría mayor de 95 de forma constante sería improbable. De estos 7 estudios se refirieron a oximetría nocturna en prematuro, solamente. El registro fue entre 6 y 12 horas. Nosotros incluso tenemos más tiempo, 10 horas, 10, 12 horas. O sea. Darnall y colaboradores reportaron que las recomendaciones respecto a los días libres de apnea previo al alta variaron entre 1 y 10 días según el centro. O sea, en eso había una gran disparidad en Nueva Zelanda y Australia. Y refieren además que el periodo seguro podría ser no inferior a 8 días. O sea, el niño debería estar al menos 8 días sin apnea para darlo seguro de alta. Las conclusiones de esta revisión de la doctora Andrea Flynn es que la oximetría nocturna se usa con frecuencia para determinar la fracción de oxígeno inspirado que un neonato requiere, especialmente aquellos con displasia broncopulmonar, en los centros que se usa saturametría nocturna. La interpretación de oximetría nocturna utilizando la tecnología actual es problemática, por la ausencia de valores de referencia establecidos para neonatos. En caso de tener que administrar oxígeno derivado de los parámetros obtenidos de la oximetría nocturna, es imperativo que se definan rangos de referencia para estos parámetros y evitar así la sobreadministración de oxígeno y la toxicidad asociada al oxígeno. Eso es lo que dice la doctora Flynn. Y ella, como consecuente de eso, que no hay parámetros fijos, acaba de sacar publicado ahora recién el 2022, a fines del 2022, este estudio, determinar valores de referencia de oximetría nocturna, un estudio piloto en recién nacidos de término, ni siquiera usó prematuro. Miren el número, 21 recién nacidos que al final se quedó con 19 porque eliminó 2. Y ella demuestra que todos los niños tienen eventos de saturaciones con un rango entre 4 y 36 tiempos por hora. No dice ella en este estudio cuánto tiempo están, 10 segundos, qué sé yo, y hasta cuánto baja. Pero hay rangos, bajan. Y la conclusión entonces que una cohorte de recién nacidos de términos, entonces tampoco sería extrapolable a nosotros, evaluado por oximetría nocturna, el promedio CP2 de 97, eso es exactamente igual un poco lo que vemos nosotros,
con un rango entre 95 y 99, y todos los neonatos tienen un número de saturación de evento entre 4 y 36 por hora. O sea, es normal que los niños tengan desaturaciones. El problema es normal hasta cuánto y por cuánto tiempo. Y ahí habría que fijarse en la frecuencia cardíaca. Finalmente, he puesto así como unas reflexiones finales, como para discutir con ustedes qué le piensan. No existe evidencia publicada sobre la utilidad de SP2 continua nocturna previo al alta en recién nacidos muy bajo peso, sin apnea y o displasia broncopulmonar, y sin displasia broncopulmonar. No existe un protocolo guía clínica neonatal que indique la necesidad de efectuar saturometría continua nocturna en todos los recién nacidos previo al alta, de muy bajo peso. Costos-beneficios, aumento de los costos hospitalarios y personales, aumento de las comorbilidades, los niños se los quedan más pegados, como les mostré en los estudios que nosotros hemos hecho. Es compleja la interpretación de la saturometría continua porque no tenemos rango, y es compleja incluso como les mostré en adultos, que la saturometría es mucho más normal, mucho más estable. Imagínense un niño prematuro que estamos trabajando nosotros, más compleja todavía. La saturometría nocturna podría ser útil en recién nacidos de muy bajo peso con displasia moderada o severa. Ahí podría tener su nicho. Pero tenemos que saber cuáles son los rangos normales que aún no están bien descritos. Y una saturometría alterada debería complementarse necesariamente con una poligrafía. Muchísimas gracias por su atención. Excelente, doctor Bancalari. Muy interesantes los datos. Y bueno, se abre un poco el espacio para algunas preguntas. Yo creo que tenemos tiempo. Dejo de compartir para que nos podamos ver. Eso. ¿Ok? Sí, ahí. Perfecto. Jorge Fabre. Claro. ¿Sí? ¿El Jorge Fabre primero? Sí, yo después ahí le... Ok, sí, bueno, muchas gracias. En honor al tiempo, quiero ser breve, pero felicitar al doctor Bancalari, y yo sé de su inquietud y lo habíamos conversado alguna vez, este tema de la saturometría, y yo creo que el mensaje aquí es súper importante, la cantidad de niños que se están dejando más tiempo hospitalizados, eh, no se pueden ir de alta. Yo creo que, no sé, mi mensaje, y yo siempre lo converso en nuestro servicio y con nuestros becados, nosotros tenemos una tendencia cada día a hacer más cosas que no están demostradas y que al final no sé cuánto benefician al paciente. Ejemplos hay muchos. Hoy día los fonoaudiólogos no podemos dar de alta a los niños o no podemos avanzar en las alimentaciones si el fonoaudiólogo no lo autoriza casi. Y eso es de loco. De repente no se les puede dar más volumen porque el fonoaudiólogo no lo autoriza. La saturometría es lo mismo. Yo siempre les digo la experiencia, y que hay otras zonas en nuestro país que estuvieron en la misma unidad. En Alabama nosotros teníamos más de 100 niños menores de 1 kilo en el año. Más de 100 de 1 kilo, menores de 1 kilo. Nunca yo vi, y hasta el día de hoy yo vuelvo y siempre reviso lo que se está haciendo, tanta acción que no está demostrada, que cuesta entonces pensar, y también en nuestro país con los recursos limitados, lo que eso significa. Eso por un lado. Y lo otro que preocupa es que hoy día tenemos tecnología y claro, cada servicio tiene su realidad, pero en el país se han ido implementando mejores sistemas y equipamientos en las unidades, tanto privadas como públicas. Y hoy día en los servicios tenemos monitores que hacen una saturometría. Hay monitores como los Philips, etcétera, con ese tipo de tecnología en que uno puede tener un histograma, tiene episodios registrados, y muchas veces no aprovechamos lo que nos entregan esos monitores, y sí se tiene que pedir un examen a veces que lo hace otro equipo, habitualmente los broncopulmonares, etcétera. Así que yo creo que también eso, yo no sé la realidad en cada lugar, pero también aprovechar los equipos que tenemos, porque la saturometría se la estamos haciendo a todos los pacientes. O sea, si lo hacemos bien con los monitores que tenemos, ahí tenemos saturometría. Y por último, muy de acuerdo con el doctor Bancalari, y es lo que nosotros sí también hemos hecho en el servicio, que realmente el paciente que necesita una monitorización de este tipo, el ideal es hacer una poligrafía y no solo la saturometría, porque claro, lo que entrega es mucho más preciso, pero ojo que también yo he sido un poco crítico también en nuestro servicio de que de repente se abusa también de las poligrafías. Así que también una nota de cautela con esto, pero muchas gracias y muy de acuerdo con las conclusiones del doctor Bancalari. De Gracias, doctor Fabre. Neonatología del Hospital Higueras.
Hola, un gusto de saludar a todos los conectados. Por acá la doctora Depe, yo, doctor Marinovich. Bueno, respecto a lo que mencionaba el doctor Bancalari, yo pude colaborar con él durante mi etapa de formación de becado en el hospital regional, en la revisión de estos casos de saturometría nocturna en los recién nacidos de muy bajo peso. Hay un punto que el doctor no puso en su presentación, ¿no? Yo creo que por tiempo y por las diapositivas, pero también existía un número de morbilidades tardías asociadas a la estadía prolongada de estos niños en el servicio que no fue menor. O sea, dentro de nuestra función como neonatólogo está tratar de equilibrar nuestras acciones en una balanza dentro de lo que está destinado a proteger al niño y de pronto intervenciones que pudieran llegar a generar incluso un daño en el niño, ya sea en términos de costo para el hospital o incluso un daño directo en relación a las consecuencias de una hospitalización prolongada, que eso no es menor. En ese sentido, existen muchas recomendaciones, como mencionaba el doctor. En general, cuando hicimos la revisión a nivel mundial, no había ninguna estándar oficial respecto a cuál es el valor de saturometría o a quiénes hacérselo, no estaba muy claro. Entonces yo creo que por ahí va un poco la inquietud de que cada centro investigue esto, qué es lo que está pasando con sus niños, y sobre todo relevar, bueno, a la saturometría como un buen examen de screening, en general cuando está negativa o cuando está buena, digamos, como dijo el doctor, nos podemos quedar tranquilos, pero cuando está de pronto hacer un poquito más directo el tema de la poligrafía puede ser una alternativa, y de pronto justificar el uso de este recurso en los hospitales puede estar basado en los costos asociados a estas hospitalizaciones prolongadas. Así que ese es el desafío, yo creo que tenemos de poder investigar un poquito más estos casos, ¿ya? Así que es un saludo a todos. Muchas gracias. ¿El Josecito. doctor Sí, Torres José. Ah, no, o estaba el José doctor Perellán? José Perillán. Sí, José. Ya. Hola, mucho Hola, José. gusto. Yo soy el doctor José Perillán, yo soy broncopulmonar. El doctor Juan Pablo Miranda me mandó recado de que quería que me conectara a esta reunión. Bueno, yo participé junto con varios neonatólogos que están aquí en el público y otros broncopulmonares en este consenso de que hicimos alguna vez en Jawel. Y que yo estoy, o sea, y siempre no es tan fácil que los broncopulmonares se pongan de acuerdo con los neonatólogos, ¿ah? Y habitualmente el tira y afloja es que los neonatólogos quieren que la guagua sature menos y los broncopulmonares queremos que saturen más, ¿ya? Pero yo estoy de acuerdo que digamos, esas recomendaciones pueden haber ido cambiando, digamos, en base a datos de lo que se puede recomendar. Veo que está Mónica Moro, que también participó de eso, y, de este consenso. Y también participamos, ella y yo, de una actualización que hicimos por la Sociedad de Neumología Pediátrica respecto a displasia, que se publicó en diciembre del año pasado, ¿ya? Respecto a lo que podíamos también, pero esto está enfocado en displasia sobre todo, ¿ah? Esto de hacer saturometría a todos los prematuros es algo que viene de los neonatólogos, ¿ah? Los broncopulmonares nunca lo pedimos, ¿ya? Los neonatólogos decidieron empezar a hacer saturometría a prematuros no displásicos, y yo estoy de acuerdo que eso es discutible, ¿ya? Y yo estoy de acuerdo con mucho de lo que mostró el doctor Bancalari respecto a que tenemos muchos vacíos de conocimiento en esto de la saturometría, ¿sí? Y la verdad es que uno termina haciendo recomendaciones o sacando conclusiones o definiendo qué es lo que es normal o anormal con vacíos. Y las recomendaciones que hay están basadas, digamos, asumiendo los vacíos de conocimiento que hay. O sea, son toda información que puede ser modificada en base a que tengamos mejores datos, ¿ya? Hay muchos vacíos en esto. A mí lo que me toca con estos, digamos, prematuros no displásicos, que a veces me piden que vea las saturometrías cuando están alteradas, ¿ya? Yo, la verdad es que en general me resisto a que esos niños que han estado hace rato sin oxígeno y a veces casi nunca con oxígeno, terminan mandando el oxígeno para la casa. Creo que hay que ese tipo de saturometrías hay que pensarlas, hay que analizarlas,
Una cosa que es importante, quizá eché de menos la presentación, es que esto de la oximetría siempre hay que buscar un buen momento para hacerla, el momento adecuado. Hay que editarlas, o sea, tiene que haber un buen registro de eventos que permita editar artefactos, ¿ya? Porque a veces muchos de estos niños que saturan bien y que de repente, pum, tienen una caída de saturación, qué sé yo, muchas veces son artefactos. Y si uno tiene un buen registro de eventos, que la única persona que hace un buen registro de eventos realmente son los padres, ¿ya? Nadie más. Pues nadie está mirando un monitor de un niño toda la noche sin parar, excepto los padres, ¿ya? Entonces, los únicos que hacen un buen registro de eventos que realmente te permite editar bien una saturimetría y normalizar una saturimetría que supuestamente estaba alterada es la edición de digamos, el registro de eventos de los padres. Entonces, la edición es súper importante. Y muchas de estas saturimetrías supuestamente alteradas se normalizan con una buena edición, ¿ya? Y lo otro es que cuando persiste alterada, independiente de la edición, hay que procesarla porque las causas de que una saturimetría esté alterada no es solo displasia, sino que hay un montón de causas que se nombraron en la presentación, como apneas, como trastornos de dilución, anemias, cardiopatías, qué sé yo. Tienes un montón de problemas. Entonces, son pacientes que requieren pensarse. Y si requieren que se haga toda la saturimetría, es cosa de los neonatólogos. Nosotros los comunales necesitamos que se hagan los displásicos. ¿Ah? Gracias, José. Gracias. Jorge Torres, por ahí lo veo. Estaba acá antes Román, creo que es, ¿no? Sí. Doctor Sí, Román. gracias, Carolina. Sí, mira, yo quería también opinar en esto, también estuve en esa reunión de Jawel. Los criterios de normalidad, recuerdo que nosotros adoptamos, en acuerdo con los broncopulmonares, criterios distintos de los que mencionó Aldo, eran saturaciones normales, promedio sobre 95, el 93%, digamos, máximo 10% en saturaciones bajo 93 y máximo 5 bajo 85. ¿Ya? Desde el año 2014 que estamos haciendo este tipo de mediciones y probamos en una oportunidad cuando quisieron presentarnos el equipo máximo, teníamos un Nelcor inicialmente, hicimos varias saturometrías simultáneas para probar el equipo con Nelcor y con Máximo. Y la verdad es que en todas las que hicimos eran absolutamente distintas. O sea, con Nelcor nos salían algunas absolutamente anormales, mientras que en la tecnología Máximo salían normales. ¿Ya? Así que creo que es muy importante cómo se mida. Y, así que de ahí adoptamos el Máximo. Y lo otro que decía el doctor Perillán es clave, esto de los registros clínicos, para que uno sepa interpretar bien el evento de saturación, si tiene alguna correlación con alguna manifestación clínica en ese momento. Si el niño estaba llorando, estaba pataleando antes de alimentarse, probablemente uno edita eso y esos eventos de saturación desaparecen. Ahora, yo creo que sí es sumamente útil el niño con displasia. En el niño que no tiene duda de la displasia, estos niños que la definición de displasia se queda corta, donde tenemos días de oxigenoterapia a veces que no alcanzan los 28 días, pero tuvo muchos días en CPAP 21% y después en este momento ya está sin oxígeno previo al alta. Y ahí sí nos damos cuenta que era un niño displásico que requería requería un mínimo de oxígeno. Así que creo que en el diagnóstico de displasia y para graduar la severidad de la displasia también es muy importante el estudio. Ahora, en los niños prematuros no displásicos, creo que la utilidad es esto del alta segura. Nos pasaba y nos pasó antes de esto, de que dábamos de alta niños que después se rehospitalizaban por algunos episodios de apnea obstructiva, que pasaban inadvertidas en la hospitalización. Claro, uno tiene los monitores Philips en la UCI para monitorizar, como decía Jorge, todo el niño durante toda su hospitalización ahí en UCI, pero en el momento del alta no tenemos los mismos tipos de monitores y el análisis de los promedios, el análisis que hace el software, tampoco lo hace el monitor, uno puede ver y revisar, pero no estos eventos que pueden pasar inadvertidos. Entonces, en los niños prematuros que no son displásicos, creo que sí tiene importancia esto de analizar
algunos eventos que podrían pasar inadvertidos al monitoreo normal de la hospitalización, que puede que a las 4 de la mañana nadie lo esté mirando. Así que creo que ahí sí tiene importancia en esto de la alta segura. Ahora, obviamente va a prolongar la hospitalización, porque el niño que está haciendo apnea, que hace desaturación al alimentarse, vamos a tener que dejarlo un tiempo más hospitalizado. Pero eso es para el alta segura. O sea, yo creo que desde ahí para adelante nunca más hemos tenido estos reingresos de niños con apneas o con eventos en el domicilio. Así que lo veo como una ayuda también en ese sentido. Y también niños que de repente aparecen como con bajos saturaciones y uno tiene que empezar a buscar alguna otra explicación, no displásica ni mandarlo con oxígeno, sino que ponerle, digamos, cabeza a ese niño y empezar a pensar qué otra causa podemos seguir investigando. Y así hemos también diagnosticado más tardíamente algún compromiso cardíaco, alguna otra cosa que pasaba inadvertida. Así que yo creo que bien utilizada una tecnología que sí creo que nos ha ayudado en el manejo de los pacientes. Y bueno, y que seamos los únicos en Latinoamérica que lo hagamos, no quiere decir que, o sea, quiere decir que hacemos mejor las cosas que otros países latinoamericanos y que podemos contar con tecnología que otros países no cuentan. Yo creo que haciendo buen uso de esto sí ayuda en el beneficio de los niños y en el alta segura, los prematuros no displásicos también. Gracias, doctor Román. Yo creo que estamos un poco en el tiempo. Jorge, Sí, hay varias en un preguntas, minuto, pero sí, o que 1 minuto. varios que quedaron en preguntas. No sé si, por último, si las hacemos, las intervenciones más cortitas para que puedan tener Sí, todo, dale, Jorge, se 1 puedan quedar. minuto. Mientras tanto, solo decirle al doctor Bancalari muchas gracias y que recordarle que ha sido la mayor audiencia de todas las reuniones que hemos tenido, doctor Bancalari, para que se sienta orgulloso. Ya, el doctor Torres. Aldo, bueno, Aldo, felicitaciones por esta audiencia. Hola, Jorge. Agradecerte por la presentación del tema. Bien corto, yo creo que la saturación juega todavía un rol, pero como dicen, tiene que ser hecha en muy buenas condiciones, súper estandarizado, con buen equipo y, como dice acá el colega broncopulmonar, limpiando muy bien todos los artefactos. Pero también tenemos presente que nuestra impresión también es que estamos sobrediagnosticando y mandando a la casa niños en forma tardía y con oxígeno que tal vez no lo requieren. Y con la información que presentó Aldo y que hay existente, yo creo que y un llamado a la rama o a todos nosotros a modificar y revisar la norma. Yo creo que eso es, o sea, la información se hizo una norma, una recomendación con la información que había disponible, con la gente que participó, y yo creo que la invitación debe ser hoy día a formar un nuevo comité o grupo que revise la norma y modifiquemos. Creo que lo interesante de estas reuniones es que si haya información suficiente que nos hace replantearnos lo que estamos haciendo hoy día con una norma que tal vez acerca de 10 años ya, lo lógico es cómo modificamos eso, cosa de estandarizar esto a nivel país y contemplar que tal vez la saturometría tiene un rol todavía en buenas condiciones como screening y frente a ciertos casos de niños al alta, la poligrafía yo estoy de acuerdo con Aldo que es un elemento que tenemos que incorporar definitivamente. Eso. Gracias, Jorge. Doctora Morgue, 1 minuto. 1 minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto. Primero que nada, agradecerle a Aldo por la presentación. Es un tema que no lo tenemos resuelto y desde el punto de vista de volver a reunirnos, a lo mejor hacer un segundo Jagüel, lo encuentro una propuesta extraordinaria porque han pasado 10 años desde que nos pusimos de acuerdo. En mi experiencia, después de todo este tiempo de estar viendo la saturometría, creo que la frecuencia cardíaca, como dice Aldo, es tremendamente importante y hay que estudiarla. Y hay que tomarla en cuenta. Ahora, poner rangos no pueden ser arbitrarios, tenemos que reunirnos, hacer una actualización de lo que esté publicado y tomar como postura algunos que probablemente van a ser diferentes a los que se definieron en el 2012, obviamente. Pero yo soy una convencida que es sumamente útil hacerla, por varias razones. La primera es porque hay múltiples causas que hacen que el niño desature y no se sabe, como
presentó muy bien ahí los estudios del doctor Martín, no se sabe si verdaderamente tiene un impacto en el neurodesarrollo. Y esa es la pregunta del millón, como para poder decir, esta cosa no sirve para nada, eliminémosla, o se hace en estas condiciones. Dicho eso, les cuento que yo tengo ganas, bueno, estoy haciéndolo, digamos, de tener una cohorte que de hecho la tengo, pero que logre llegar a los 4 o 6 años y poder decir que el neurodesarrollo es diferente cuando han vivido saturometrías alteradas en el periodo neonatal. Esa para mí sería la respuesta definitiva al problema, no otra, porque no puedo asumir de que no va a haber un impacto en el neurodesarrollo porque no quiero que lo tenga. Hay que demostrarlo. Exacto. Y eso yo creo que es lo que sentenciará finalmente este cuento. Y por supuesto estoy de acuerdo en todo el resto, que tiene que ser muy, muy bien hecha y después editada. Ya, gracias, doctora Morgue. Doctor Cifuentes, 30 segundos. 30 segundos, dos temas. Uno, Vamos, no rápido. hay que ver la saturometría como una herramienta que, aunque se use bien, retrase el alta. A veces una herramienta que bien usada adelanta el alta, porque nos permite Claro. enfrentar a aquellos niños que son pretérminos tardíos, que requieren un oxígeno, que en vez de dejarlo 3 semanas en la unidad, se pueden ir de alta con oxígeno, evaluado las mismas 3 semanas por el broncopulmonar en forma ambulatoria y suspenderlo. Es un comentario. Y lo otro, que yo creo que una cosa es juntarse para analizar la evidencia y hacer propuestas, pero quizás yo sería un poco más audaz. Había 110 personas interesadas, quizás nos podríamos juntar para generar evidencia. Y la última, y sobre todo en los prematuros, pero menores de 32 semanas, pero también en los prematuros tardíos, que ahí hay un problema en retrasos de la alta por estos episodios de desaturación que reporta enfermería, que aunque uno vea el monitor, que use toda la herramienta, termina usando una saturometría y eso se traduce en retrasos o adelantos, altas con oxígeno o hospitalizaciones más prolongadas. Y el último comentario es que, ojo, no vayamos a pasar de la saturometría, una herramienta que conocemos poco, su utilidad y su valor pronóstico, por otra herramienta más compleja, más cara, quizás, y que nos deje en las mismas dudas. No vayamos a cambiar la saturometría por la poligrafía y finalmente tengamos las mismas dudas. Y obliguemos a la unidad a comprar nuevos equipos, a tener nuevos profesionales, etc. Esos son los 3 comentarios, me pasé de los 30 segundos. Ya, gracias, Javier. Oye, le Muchas agradecemos a gracias. todos por su participación. Un éxito. Muchas gracias, doctor Bancalari. Caro, ¿tienes algo más que decir? Nada más que agradecer. Muchas gracias, doctor Un Bancalari, segundo, por las Jahuel. intervenciones. Eso, Y segundo, nos vamos a estar Jahuel. contactando Entonces. para, efectivamente, nueva evidencia y una fiestecita con un Jahuel. Que no lo financie Máximo, Jahuel nuevo, sí. Claro, eso. Hay que hacer un nuevo workshop. Solo por una cosa de transparencia que está de Están moda. escuchando. Un nuevo Jahuel, Muchas gracias a todos. Nos bien. vemos en Chao, la gracias próxima. a todos, nos Que estén muy vemos. bien. Chao. Chao. Gracias.